Mi nombre es Elena Mendoza, tengo 42 años, y durante los últimos 3 años he sido conocida en la escuela primaria Benito Juárez como la mamá que llega tarde a todo porque trabaja doble turno. Lo que nadie sabe es que esos turnos dobles son sesiones de doctorado en Harvard, conferencias internacionales sobre pedagogía innovadora, y consultoría para ministerios de educación de 6 países diferentes. La mentira comenzó cuando mi esposo Diego murió en un accidente automovilístico hace 4 años, dejándome con 2 hijos y una reputación académica internacional que decidí mantener en secreto para poder criar a mis niños sin el escrutinio público que venía con mi posición como una de las pedagogas más reconocidas del mundo. «¿Otra vez llegas tarde, Elena?», me preguntó Sandra, la secretaria de la escuela, mientras firmaba el registro de visitantes con manos que aún temblaban ligeramente por el vuelo nocturno desde Boston. «Sí, lo siento. El trabajo se extendió más de lo esperado», murmuré, ajustándome la blusa arrugada que había usado durante la presentación de mi nueva metodología de enseñanza ante el Consejo Educativo de Massachusetts apenas 12 horas antes. Sandra me miró con esa mezcla de lástima y ligera condescendencia que había llegado a conocer tan bien. «Debe ser muy difícil mantener esos empleos. ¿Todavía trabajas en la fábrica y limpiando oficinas?» «Algo así», respondí, recordando cómo había descrito vagamente mis ausencias cuando llegué por primera vez a esta escuela. Era más fácil dejar que la gente asumiera que mis horarios irregulares se debían a trabajos de supervivencia que explicar que dirigía un departamento de investigación pedagógica en una de las universidades más prestigiosas del mundo. El salón de juntas de la escuela olía a café recalentado y marcadores permanentes. Las sillas estaban dispuestas en un círculo perfecto, y ya podía ver a las familias más prominentes ocupando los asientos de adelante. Mis hijos, Sofía de 12 años y Mateo de 9, estaban sentados en las sillas designadas para estudiantes, sus uniformes impecables a pesar de que yo los había vestido apresuradamente esa mañana entre llamadas de conferencia con el Ministerio de Educación de Finlandia. Señora Mendoza, la maestra de Mateo, la señorita García, se acercó con una sonrisa genuina. «Qué bueno que pudo venir. Necesitamos hablar sobre el desempeño académico de Mateo». Mi corazón se aceleró. Mateo había estado teniendo dificultades en matemáticas, y yo había estado tan absorta en mis responsabilidades internacionales que había confiado en Sofía para ayudarlo con las tareas. «¿Hay algún problema?», pregunté, manteniendo mi voz baja para no atraer la atención de los otros padres. «En absoluto», la señorita García sonrió más ampliamente. «De hecho, es lo contrario. Sus métodos de enseñanza en casa han sido extraordinarios. Mateo ha progresado 3 niveles de grado en comprensión matemática en las últimas 8 semanas. Lo que sea que esté haciendo, está funcionando de manera excepcional». Me ruboricé ligeramente. Durante mis escasas horas en casa, había estado implementando inconscientemente algunas de las técnicas pedagógicas avanzadas que había desarrollado para mi investigación doctoral. Técnicas que aún no habían sido publicadas y que estaban revolucionando la manera en que los niños procesaban conceptos matemáticos complejos. «Solo tratamos de hacer las tareas más divertidas», respondí modestamente. Antes de que la señorita García pudiera continuar, una voz grave y autoritaria interrumpió nuestra conversación. «Disculpen que interrumpa», era Rodrigo Vázquez, uno de los padres más influyentes de la escuela. Propietario de 3 concesionarios de autos y miembro del Consejo de Padres de Familia desde hace 5 años. «Señora Mendoza, ¿verdad? Creo que nunca hemos sido formalmente presentados». Extendí mi mano cortésmente. «Mucho gusto, señor Vázquez». Su apretón fue firme y evaluativo, como si estuviera determinando mi valor social basándose en la firmeza de mi mano y la calidad de mi ropa. Sus ojos se posaron brevemente en mi reloj, un Casio digital barato que usaba específicamente para este tipo de ocasiones, muy diferente del Rolex que me habían regalado cuando recibí el Premio Nacional de Innovación Educativa el año pasado. «He escuchado que usted trabaja, digamos, horarios no convencionales», continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser muy desafiante equilibrar múltiples empleos con las responsabilidades parentales». El comentario colgó en el aire como humo espeso. Sentí como otros padres giraban sutilmente sus cabezas hacia nuestra conversación, algunos con curiosidad genuina, otros con esa expresión particular que reservaban para el drama social. «Las cosas están funcionando bien por ahora», respondí, manteniendo mi tono neutro. «Por supuesto,
Por supuesto, Rodrigo asintió con condescendencia. Aunque me pregunto, y no quiero sonar entrometido, pero ¿cree que sea apropiado que los niños pasen tanto tiempo solos mientras usted trabaja esos turnos nocturnos? La pregunta golpeó como una bofetada velada. Alrededor nuestro, el silencio se había extendido como ondas en un estanque. La señorita García se removió incómodamente, claramente atrapada entre lealtades profesionales. Mis hijos están bien supervisados, respondí, mi voz manteniéndose controlada a pesar del fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Oh, estoy seguro de que lo están, Rodrigo continuó, su sonrisa volviéndose más amplia y menos auténtica. Pero permítame plantear una preocupación legítima. Como miembro del Consejo de Padres, he notado que sus hijos a menudo llegan tarde, que usted frecuentemente falta a las juntas importantes, y que hay una clara falta de, digamos, participación parental consistente. Cada palabra era como una aguja pequeña, diseñada para pinchar sin causar daño visible pero acumulándose hasta crear un dolor sordo y constante. Entiendo su preocupación, murmuré, sintiéndome como si estuviera viendo la escena desde afuera de mi propio cuerpo. Mire, Rodrigo se inclinó hacia adelante, adoptando una postura que sugería confidencialidad pero hablando lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar. No la estoy juzgando. Sé que las circunstancias económicas pueden ser desafiantes. Pero los datos educativos son claros. Las madres que trabajan doble turno simplemente no pueden supervisar adecuadamente la educación de sus hijos. La declaración resonó en el salón como un gong. Vi cómo varias madres intercambiaban miradas, algunas asintiendo sutilmente en acuerdo, otras mirándome con una mezcla de lástima y superioridad mal disimulada. Es difícil equilibrar todo, admití, las palabras saliendo como si fueran pronunciadas por otra persona. Por dentro, mi mente catalogaba automáticamente los errores pedagógicos en su argumentación. Sus datos educativos eran una referencia mal interpretada a estudios obsoletos que habían sido refutados por investigación más reciente, investigación que, irónicamente, yo había dirigido. Sus asunciones sobre correlación versus causalidad demostraban una comprensión fundamental deficiente del análisis estadístico aplicado a resultados educativos. Precisamente, Rodrigo se enderezó, claramente satisfecho de haber establecido su punto. Y esa es exactamente la razón por la que creo que deberíamos tener estándares más altos para la participación parental en esta escuela. La señorita García carraspeó. Señor Vázquez, realmente creo que... No, él alzó una mano, esto es importante. Estamos hablando del futuro académico de nuestros hijos. Como padres responsables, tenemos la obligación de asegurar que todos los estudiantes reciban el apoyo adecuado en casa. Se giró hacia mí con una expresión que fingía ser paternal. Señora Mendoza, quizás sería beneficioso considerar buscar trabajo en horarios más tradicionales, algo que le permita estar más presente para sus hijos durante las horas críticas de estudio. La condescendencia en su tono era tan espesa que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Alrededor nuestro, otros padres permanecían en silencio, algunos claramente incómodos con la dirección de la conversación, otros asintiendo en acuerdo silencioso. Aprecio la sugerencia, logré articular, aunque cada palabra se sentía como si estuviera siendo forzada a través de vidrio molido. En ese momento, las puertas dobles del salón se abrieron con un suave crujido, y todos los ojos se giraron hacia la entrada. Una mujer elegante de aproximadamente 50 años entró con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a comandar respeto. Su traje azul marino era impecable, su postura erguida pero no rígida, y llevaba un maletín de cuero que claramente había visto muchas millas de viaje internacional. Disculpen la interrupción, dijo con una voz clara y profesional que inmediatamente capturó la atención de todos en la habitación. Soy la doctora Carmen Ruiz, la nueva directora académica del distrito. Un murmullo de reconocimiento recorrió el salón. Varios padres se enderezaron en sus asientos, claramente impresionados por la presencia de una figura tan importante en una junta escolar rutinaria. La doctora Ruiz recorrió la habitación con su mirada, evaluando rápidamente la situación, hasta que sus ojos se posaron en mí. Su expresión cambió inmediatamente, una sonrisa genuina iluminando sus rasgos. Profesora universitaria Mendoza, dijo dirigiéndose directamente hacia mí, ¿aún acepta consulta sobre pedagogía avanzada? El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes.
Era como si el aire mismo hubiera sido succionado del salón. Rodrigo, cuya boca se había abierto ligeramente, miró entre la doctora Ruiz y yo como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. Profesora universitaria, murmuró, su voz apenas audible. La doctora Ruiz continuó, claramente ajena a la bomba que acababa de detonar. Su metodología de enseñamiento matemático multinivel ha revolucionado nuestro distrito piloto en Cambridge. Los resultados han excedido todas las expectativas. Me levanté lentamente, sintiendo como si me estuviera moviendo bajo el agua. Doctora Ruiz, qué sorpresa encontrarla aquí. El placer es mío, respondió estrechando mi mano con el respeto genuino reservado para colegas de igual nivel. Cuando me enteré de que había reubicado a su familia aquí, inmediatamente quise conocer esta escuela. Sus hijos deben ser extraordinarios, considerando sus genes académicos. Rodrigo se había puesto de pie, su rostro una máscara de confusión y creciente mortificación. Disculpe, ¿podría explicar? La doctora Ruiz se giró hacia él con la paciencia profesional de alguien acostumbrada a educar. Por supuesto. La profesora Mendoza es una de las pedagogas más respetadas internacionalmente. Su investigación sobre métodos de enseñanza adaptativos ha sido adoptada por sistemas educativos en más de 20 países. La información cayó sobre el salón como una avalancha. Vi cómo los rostros alrededor mío pasaban por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, y en el caso de Rodrigo, una mortificación creciente que coloreaba sus mejillas de un rojo profundo. Además, continuó la doctora Ruiz, su trabajo sobre la correlación entre apoyo parental no tradicional y éxito académico ha refutado completamente los modelos educativos obsoletos que algunos distritos aún utilizan erróneamente. Sus palabras eran un torpedo directo a los argumentos que Rodrigo había estado presentando momentos antes. ¿Pedagogía?, la señorita García susurró, sus ojos brillando con una comprensión repentina. Los métodos que ha estado usando con Mateo son técnicas que he desarrollado durante mis 15 años de investigación en Harvard y MIT, confirmé suavemente. El salón había quedado en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Rodrigo se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero, balbuceó, los trabajos nocturnos, los horarios irregulares. Conferencias internacionales, sesiones de consultoría con ministerios de educación, y clases de doctorado que dicto en universidades de todo el mundo, expliqué con la misma calma que había mantenido durante su ataque anterior. La doctora Ruiz asintió approvingly. La profesora Mendoza ha sido particularmente solicitada desde la publicación de su último libro sobre metodologías de enseñanza post-pandemia. Entiendo que ha estado viajando extensivamente. Es correcto, confirmé. Aunque siempre priorizo estar presente para los momentos importantes de mis hijos. Miré directamente a Rodrigo, quien había palidecido considerablemente. Como esta junta, por ejemplo. La señorita García se aclaró la garganta. Profesora Mendoza, esto explica muchísimo sobre el progreso excepcional de Mateo. Sus técnicas han sido extraordinarias. Profesora, otra madre, la señora López, se inclinó hacia adelante con curiosidad genuina. ¿Usted es la Elena Mendoza que escribió Revolucionando el aula del siglo XXI? Culpable, sonreí suavemente. Dios mío, la señora López se llevó las manos al pecho. Ese libro cambió completamente la manera en que ayudo a mi hija con las tareas. Es usted increíble. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como ondas expandiéndose. Padres que momentos antes me habían mirado con lástima o condescendencia ahora me observaban con una mezcla de respeto y asombro. Profesora, Rodrigo finalmente logró articular, su voz notablemente más suave que antes. Yo no sabía, es decir, no estaba al tanto de. No hay problema, respondí con genuina tranquilidad. Las apariencias pueden ser engañosas. La doctora Ruiz intervino nuevamente. De hecho, hay una razón específica por la que quería hablar con usted hoy, profesora Mendoza. El distrito está implementando un nuevo programa de excelencia académica, y nos gustaría que considerara dirigir el desarrollo curricular. La oferta resonó en el salón como un anuncio oficial. Era una posición que fácilmente pagaría más que todos los empleos de supervivencia que estos padres imaginaban que yo tenía, combinados y multiplicados por 10. Es una oportunidad intrigante, respondí diplomáticamente.
Tendría que revisar mi agenda actual de compromisos internacionales. Por supuesto, la doctora Ruiz asintió. Entendemos que su tiempo es extraordinariamente valioso. Durante los siguientes 30 minutos, me encontré rodeada de padres que querían disculparse por malentendidos previos, solicitar consejos educativos para sus hijos, y expresar admiración por mi trabajo. Era como si hubiera cruzado a través de un portal hacia una realidad completamente diferente. Rodrigo permaneció sentado en su silla, observando la transformación de la dinámica social desde la distancia. Su expresión había evolucionado desde soca mortificación y finalmente a lo que parecía ser una profunda contemplación sobre sus propios prejuicios. Profesora Mendoza, finalmente se acercó cuando la multitud se había dispersado. Le debo una disculpa sincera. Mis comentarios fueron completamente inapropiados e ignorantes. Aprecio eso, respondí, estudiando su rostro en busca de sinceridad genuina. No es excusa, continuó, pero supongo que hice asunciones basadas en prejuicios que no sabía que tenía. Los prejuicios son insidiosos de esa manera, acordé. Se disfrazan de lógica hasta que nos enfrentamos con evidencia que los contradice. ¿Habría manera, hesitó, de que pudiera tal vez consultar con usted sobre la educación de mis propios hijos? Me doy cuenta de que probablemente mis métodos han sido inadecuados. La ironía no se me escapó. El mismo hombre que momentos antes había cuestionado mi capacidad parental ahora solicitaba mi experiencia profesional. Puedo recomendarle algunos recursos, ofrecí diplomáticamente. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en mi experiencia en la escuela. La noticia de mi identidad profesional se había extendido rápidamente, y de repente me encontré siendo consultada sobre políticas educativas del distrito, invitada a presentar en conferencias locales, y solicitada para entrevistas con medios educativos. Más importante, la actitud hacia mis hijos cambió notablemente. Sofía y Mateo, que previamente habían sido vistos como los niños de la mamá trabajadora, ahora eran reconocidos como estudiantes con acceso a recursos educativos excepcionales en casa. Mamá, Sofía me dijo una tarde mientras revisábamos sus proyectos de ciencias, me gusta más cuando la gente nos conoce por quienes somos realmente. ¿Y quiénes somos realmente?, pregunté, curiosa por su perspectiva. Una familia que valora el aprendizaje y el respeto, respondió con la sabiduría de una niña que había observado cuidadosamente el mundo de los adultos. Mateo asintió vigorosamente. Y que no juzgamos a las personas por sus trabajos o su ropa. Sus palabras me llenaron de orgullo. A pesar de haber mantenido mi identidad profesional en secreto, había logrado transmitir los valores que más me importaban. Un mes después, durante la siguiente junta de padres, la dinámica había cambiado completamente. Rodrigo se acercó a mí antes de que comenzara la reunión oficial. Profesora, dijo con humildad genuina, quería agradecerle. Sus sugerencias sobre técnicas de estudio han transformado la experiencia educativa de mis hijos en casa. Me alegra escuchar eso, respondí sinceramente. Pero más que eso, continuó, esta experiencia me ha enseñado una lección valiosa sobre hacer asunciones sobre las personas. He estado reflexionando mucho sobre mis propios prejuicios. Era una admisión significativa para un hombre que claramente no estaba acostumbrado a reconocer errores. El crecimiento personal es un proceso continuo para todos nosotros, le aseguré. La junta procedió sin drama, con discusiones productivas sobre mejoras académicas y políticas de apoyo familiar. Pero lo más significativo fue la atmósfera de respeto mutuo que había reemplazado las dinámicas de poder previas. Al final de la reunión, la doctora Ruiz me alcanzó mientras guardaba mis materiales. ¿Ha considerado nuestra oferta para dirigir el programa de excelencia?, preguntó. Sí, respondí, y me gustaría aceptar, con algunas condiciones. ¿Cuáles? Quiero implementar un componente específico sobre prejuicios educativos y la importancia de reconocer talentos en formas no tradicionales. La doctora Ruiz sonrió. Considerando los eventos de las últimas semanas, me parece una adición perfecta al currículum. 6 meses después, nuestro distrito se había convertido en un modelo nacional para programas educativos inclusivos que reconocían y celebraban la diversidad en backgrounds familiares y profesionales. Los datos mostraban mejoras significativas no solo en rendimiento académico, sino también en clima social y satisfacción tanto de estudiantes como de padres. Durante la ceremonia de reconocimiento del distrito,
Miré hacia el auditorio lleno de familias que habían aprendido a verse más allá de las apariencias superficiales. Rodrigo estaba en la tercera fila, aplaudiendo junto con otros padres que habían descubierto que sus propias percepciones limitadas habían estado impidiendo verdaderas conexiones comunitarias. Sofía y Mateo estaban sentados en primera fila, sus sonrisas irradiando no solo orgullo por mi reconocimiento profesional, sino comprensión de que habían sido parte de una lección importante sobre dignidad, respeto, y el valor de mantener la humildad incluso cuando otros eligen juzgar sin conocer la historia completa. Después de la ceremonia, mientras empacaba mis materiales y me preparaba para regresar a casa para una noche tranquila de tareas y cuentos antes de dormir, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado a este momento. La lección más poderosa no había sido sobre educación o pedagogía, sino sobre la importancia de crear espacios donde todas las familias fueran valoradas por sus contribuciones únicas, independientemente de cómo esas contribuciones pudieran aparecer en la superficie. Al final, los mejores educadores son aquellos que entienden que el aprendizaje más profundo ocurre cuando reconocemos que cada persona lleva conocimientos y experiencias valiosas, sin importar cómo elijan presentarse al mundo.